Hola, ¿qué tal? Pablo Contreras por acá, y en este video quiero mostrarte cómo hacer un reporte publicitario en Looker Studio, pero ahora ocupando una base de datos directamente en Google Sheets. De esa forma tendremos la posibilidad de adecuar un poco esta base de datos para, por ejemplo, hacer una visualización mucho más simplificada, pero también podemos hacer cosas más complejas como hacer indicadores calculados, entre otras cosas. Lo que me interesa realmente es que veas todo el proceso de cómo se arma esta base de datos y también el reporte para que no cometas algunos errores que son típicos y que he visto antes. Así que bueno, comencemos. La primera cosa que tenemos que realizar es obviamente crear nuestra base de datos en Google Sheets. Por eso tienes que ir a Drive y crear una planilla de Google Sheets, ¿cierto? Le pones el nombre y también acá le pones el nombre a la hoja. En este caso, este ejemplo lo voy a hacer con una base de datos de la publicidad en Meta Ads, ¿vale? Por eso también a la hoja le puse ese nombre y luego tenemos que empezar a crear las columnas. Ahora, siempre que uno arma una base de datos es fundamental definir la granularidad de los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es básicamente el nivel de detalle con el que tú vas a extraer los datos desde la fuente y los vas a poner en la base de datos. El nivel de detalle podría ser, por ejemplo, con respecto a la variable de tiempo, ¿cierto? Es decir, tú extraes los datos de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual, trimestral, anual, etcétera, ¿vale? Eso depende mucho de ti, de lo que necesites ver, de lo que te está pidiendo quizás tu cliente, etcétera. O sea, es básicamente lo que tú elijas, pero en este ejemplo lo voy a hacer a nivel mensual porque básicamente así vamos a ir viendo los resultados y si es que van empeorando o mejorando a nivel mensual. Eso sí, es posible que este tema te levante algunos requerimientos de tipo técnico, ¿cierto? Porque si es que tú, por ejemplo, necesitas los datos de forma diaria o de forma semanal, es posible que no te sea tan simple extraer los datos de forma manual y ahí vas a tener que buscar alguna otra herramienta que te ayude a automatizar este proceso de extraer y descargar los datos y ponerlo en esta base de datos. Hay algunas herramientas automáticas como Supermetrics, pero no voy a hablar de eso en este video. Sin embargo, por eso te decía que en este caso lo vamos a hacer de forma mensual, porque si es que lo quieres hacer, la extracción de la base de datos de forma manual no es tanto, ¿cierto? Depende obviamente de la cantidad de cuentas que tengas. Si es que tienes 20, 30, 40 cuentas, ahí ya no es factible y tienes que buscar otras herramientas, como te decía, pero en este caso lo vamos a dejar así porque también es un horizonte temporal que está más o menos bien para evaluar el rendimiento a nivel global, obviamente, de una estrategia publicitaria, ¿vale? Así que sigamos. Ojo, un detalle, y para que no se malentienda, dije rendimiento de la estrategia general de publicidad. Es decir, si es que tú estás optimizando tus campañas publicitarias, obviamente tienes que revisar el administrador de anuncios, ya sea en Meta Ads o en Google Ads a nivel diario, semanal o a nivel del tiempo que tú estimes conveniente para ir haciendo esa optimización más detallada del rendimiento de tus campañas. Este tipo de reportes es para tú analizar, por ejemplo, a nivel mensual o trimestral, el rendimiento de cómo va tu estrategia general de publicidad, o por ejemplo, si es que necesitas enviárselo a un cliente y generar un reporte que quizás sea un poco también más simplificado, ¿vale? Así que, dicho eso, seguimos. Lo primero que vamos a hacer es definir las columnas de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, acá yo voy a poner la columna de año, luego voy a poner la columna de mes y después voy a hacer una columna de concatenación entre mes y año, solamente para efectos de visualización de los gráficos, que lo vas a entender y poder ver mucho más claro cuando te muestre el reporte, ¿vale? Después de eso voy a poner una columna que yo siempre agrego que se llama ordenamiento. Esta columna la vas a entender mucho mejor también con los gráficos, así que por el momento dejémosla ahí y sigamos con las demás columnas. Voy a definir la columna de campaña, que en este caso vendría siendo el nombre de la campaña que estamos impulsando en Facebook o de las campañas, ¿cierto? Y después ya vendrían todas las métricas, como por ejemplo la inversión, que en Facebook se muestra como importe gastado, pero yo en vez de ponerle coste o importe gastado o gasto, siempre prefiero ponerle inversión, porque es básicamente eso siempre lo que hacemos con la publicidad. No esperamos que sea un gasto o que sea considerado solamente como un gasto, sino que obtenga retorno, ¿cierto? Por eso siempre es mejor ponerle inversión. Y ya después vienen otras métricas que son las fundamentales de toda campaña, como por ejemplo las impresiones, el alcance, los clics. Y finalmente, como este es un cliente en donde hacemos generación de leads, voy a poner el objetivo de conversión, que ya sería leads. Pero en este punto quizás te estás preguntando, bueno, pero faltan muchas otras métricas que son muy relevantes también, como por ejemplo el costo por clic, ¿cierto? El CPC, el CPM, que es el costo por 1000 impresiones, el costo por lead, entre muchas otras que se pueden poner acá, como por ejemplo también la frecuencia. En este caso, todas esas métricas no las vamos a poner directamente acá, porque todas esas que nombré al menos son métricas calculadas. El costo por clic, ¿cierto? Es la inversión dividido el número de clics. El costo por 1000 impresiones es la inversión dividido el número de impresiones por 1000, ¿cierto? Después la frecuencia, tenemos la impresiones dividido el alcance. Entonces todo eso lo vamos a hacer como métricas calculadas y acá vamos a dejar la base cruda.
¿Por qué hacemos eso? Porque si es que ponemos los cálculos acá de esos indicadores que son ya calculados, solamente va a ser válido ese cálculo o ese número para la fila que estemos rellenando acá, ¿vale? Pero después, si es que queremos sacar ese mismo cálculo, por ejemplo, a nivel trimestral o a nivel anual, no lo vamos a poder hacer si es que ya tenemos definida esa columna en lugar de hacer un campo calculado en el mismo Looker Studio. Después lo vas a entender quizás un poco mejor, pero por ahora te digo, solamente pon las métricas bases, que son estas, las más importantes. Si es que tienes otra, también la puedes poner, pero todo lo que sea calculado o lo que se pueda calcular a partir de las métricas bases, eso no lo pongas y prefiere calcularlo siempre en Looker Studio. Ahí te voy a mostrar cómo se hace. Y bueno, ya lo que nos quedaría con respecto a la base de datos es rellenarla, ¿cierto? En este ejemplo lo voy a hacer solamente con 3 meses, que va a ser marzo, abril y mayo, así que voy a pausar un poco el video, voy a rellenar la base de datos y después vuelvo y te muestro cómo queda. Bueno, ya tengo acá lista la base de datos y hay algunas cosas importantes que quiero destacar. Por ejemplo, primero con la columna C, que es la concatenación entre mes y año. Eso lo hice simplemente con una fórmula que es la de concatenación. Acá en inglés se llama concatenate, pero puedes ver que la celda B2, que es la de mes, se está concatenando con una línea ahí en medio con la celda A2, que es la del año. Entonces queda así. Por ejemplo, en este caso es marzo 2024, todo eso es marzo, después acá empieza abril y después acá está mayo. Luego está esta columna de ordenamiento y si te fijas lo puse solamente con números. Vas a entender el objetivo de esta columna después, pero fíjate solamente que acá lo hice con un orden correlativo, ¿cierto? Todos los de marzo tienen un 1, todos los de abril tienen un 2 y todos los de mayo tienen un 3. Luego de eso tenemos el nombre de la campaña, que es la columna E. Ahora, nosotros lo tenemos con estos nombres que son largos, ¿cierto? Quizás para un cliente puede ser complicado de entender y por eso normalmente lo que nosotros hacemos es que estos nombres no estén así, sino que se modifiquen. En este caso es una clínica. Entonces, cada una de las campañas corresponde a un tratamiento. En tu caso, quizás les ponen unos nombres mucho más largos que tienen siglas, que son más técnicas y no quieres que se vean de esa forma en el reporte. Por lo tanto, acá se puede hacer una modificación manual o si quieres, haces algún trabajo más automático, por ejemplo, con una macro dentro de Google Sheets. No voy a hablar de eso obviamente, pero ahí tú ves la metodología que puedes ocupar para modificar esto. En este caso voy a hacer una modificación manual simplemente de todos los nombres que están acá y vuelvo para que sigamos. Listo, acá ya modifiqué los nombres de las campañas como puedes ver acá y una cosa, un detalle, eso sí, muy importante, es que siempre pongan los mismos nombres en todos los meses. Por ejemplo, acá yo en marzo a esta le puse limpieza dental, pero acá, por ejemplo, en la de abril, que sería esta, tiene que ir escrito el nombre de esa campaña, de ese tratamiento, exactamente igual. O sea, si es que empieza con mayúscula, que tiene que ir con mayúscula, después si es que la segunda palabra no empieza con mayúscula, entonces tiene que ir así, porque si no el reporte las va a reconocer como si fueran campañas distintas y va a separar todas las métricas. Así que muy importante que siempre ocupes exactamente los mismos nombres a lo largo de todo el horizonte temporal, digamos, que tenga la base de datos. Bueno, y después ya siguen todas las otras columnas que son las métricas, ¿cierto? Acá lo más importante es que te des cuenta de que todos estos datos tienen que estar en crudo, sin ningún formato. Por ejemplo, la inversión no lo vayas a poner con ningún formato de dinero, ni de pesos chilenos, ni de dólares, porque eso lo vamos a hacer en Looker Studio, en el mismo reporte, igual que todos los otros indicadores que están acá. Así que si ya tienes todo eso ok, así como te lo estoy mostrando, ahora vamos a pasar al reporte. Estamos entonces acá en nuestro panel del Looker Studio y acá le tenemos que dar en este que dice informe vacío para crear un reporte desde cero. Luego va a aparecer una pantalla como esta en donde tenemos que elegir la base de datos y obviamente tenemos que elegir la que dice hojas de cálculo o Google Sheets. Le damos clic acá y después de eso tienes que buscar acá en esta barra de búsqueda con el nombre que le pusiste a la planilla, lo seleccionas, te va a aparecer la hoja también, la seleccionas y después de eso le das aquí en añadir. Te va a aparecer esta ventana en donde te avisa que estás a punto de añadir esta base de datos al reporte, así que le das aquí en añadir al informe y ya te va a aparecer acá el reporte con una tabla de ejemplos solamente para que ya tú puedas comenzar a editar y trabajar este reporte. Bueno, lo primero que vamos a realizar es hacer algunos ajustes dentro de la base de datos que acabamos de importar en este informe y para eso hay que irse acá en este icono de lápiz que está justo acá en la fuente de datos que ha sido agregada a esta tabla, ¿cierto? Le das aquí a editar y se te abre una pantalla como esta, ¿cierto? En donde están todos los campos que ya agregamos. Entonces vamos viendo, por ejemplo, el alcance está con un formato de número, eso está correcto. El año, por ejemplo, está con un formato de número, eso también eventualmente está correcto. En la campaña, obviamente como es un texto, es reconocida así. Y así todos los otros indicadores, los clics es número, las impresiones es número, pero por ejemplo, acá tenemos la inversión y ese debería estar con un formato de moneda, ¿cierto? Entonces acá le podemos elegir, por ejemplo, pesos
peso chileno, o podemos poner cualquier otro como dólares, que está un poco más abajo si no estoy mal. Aquí está. Lo voy a poner en dólares en este caso. Y luego ya tenemos el resto de los indicadores, que son los leads, también es un número, el mes, que es reconocido como texto, lo cual está bien, también la concatenación entre mes y año es texto, y ordenamiento es un número. Pero ahora lo más importante que tenemos que hacer es generar estos indicadores calculados, ¿cierto? Para eso lo que tenemos que hacer es agregar aquí un campo. Le ponemos acá en añadir un campo y añadir un campo calculado. El primero que voy a crear acá es el campo de costo por lead. Entonces ahí voy a definir el nombre y acá abajo voy a hacerlo con una fórmula, que es la suma o la sumatoria de toda la inversión. Ahí ves que van apareciendo los campos de las columnas definidas, dividido la suma de todos los leads. De esta forma. Entonces esto nos va a permitir sacar este cálculo no solamente a nivel mensual, sino que también a nivel trimestral, semestral o anual, por ejemplo, porque vamos a tener la suma de todos los montos de inversión que fuimos recolectando desde, por ejemplo, enero hasta diciembre, y también la suma de todos los leads, y en base a eso vamos a poder sacar este número en cualquier horizonte temporal posterior a los meses, ¿cierto? Luego lo último que faltaría acá es bajar un poco y darle aquí a guardar. Y deberías volver a aterrizar en esta pantalla en donde se muestran los campos, pero si te fijas acá abajo en donde están las métricas, acá también te muestra un nuevo campo calculado, que es el de costo por lead, y por el momento está catalogado como un número, así que lo tenemos que cambiar nuevamente, lo tenemos que poner como moneda aquí, así que lo voy a poner de nuevo en dólares. Y bueno, exactamente de la misma forma puedes crear otros campos calculados, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a añadir acá un nuevo campo calculado que va a ser el CPC o costo por clic. Entonces vamos a ponerlo acá con la suma de la inversión dividido la suma de los clics. Ahí ya estaría lista la fórmula, bajo un poco acá, le pongo a guardar y ya quedaría listo. Acá entonces fíjate abajo que ya tenemos este que dice CPC, además del de costo por lead, ¿cierto? Está como número, así que le tengo que cambiar a moneda y ya quedaríamos listos. Ahí si te fijas ya está el costo por lead como moneda y también el CPC. Así que ya que tenemos hecho estos dos campos, no voy a hacer por ahora ningún otro para no hacer tan largo el video. Acá le damos en hecho y ya tenemos nuestra base de datos modificada. Entonces vamos a jugar un poco con la tabla que trae por defecto acá. Fíjate primero en una cosa. Acá los meses están ordenados como mayo, abril y marzo, ¿cierto? Y te acuerdas de este campo que se llama ordenamiento, que lo puedes ver justo por aquí a la derecha que había creado. Bueno, es justamente para esto. Como este campo de mes está como texto y es reconocido por la base de datos o por la fuente de datos como un texto, no lo podemos ordenar. Entonces por eso se crea una columna de ordenamiento con un correlativo para que siempre podamos ir mostrando los resultados de las campañas en ese mismo orden, ¿vale? Entonces acá en la parte de opciones podemos poner, en vez de ordenar por este campo que se llama Record Count, que lo crea como por defecto Looker Studio, le ponemos este de ordenamiento. De hecho, le tenemos que hacer clic acá y lo tenemos que buscar acá abajo. Ahí está. Y además le tenemos que poner en ascendente para que parta desde el 1 hasta el 3, que eran los números correlativos que le había puesto. Y ahí si te fijas ya, en vez de mostrar mayo primero, muestra marzo, después abril y después mayo. Bueno, y después ya para ir jugando con esta tabla e ir ordenándola un poquito más, voy a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, voy a cambiar acá la dimensión de mes por esta que había creado que se llama mes-año, ¿cierto? Y te acuerdas que la había creado con motivos más que nada visuales. Fíjate que acá se muestra como marzo 2024, abril 2024 y así. Es decir, si es que tienes una tabla grande, por ejemplo, con meses que corresponden a más de un año, de esta forma lo puedes localizar mejor y visualizar mejor, ¿cierto? Y después ya podemos ir agregando todos los otros indicadores que están acá, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a sustituir ese que dice Record Count por este que dice impresiones. Después vamos a agregar el de alcance. Vamos a agregar el de clics también. Vamos a poner también, obviamente, el de inversión. De hecho, lo vamos a poner acá en primer lugar. Después vamos a poner en la tabla los leads. Y finalmente vamos a poner acá el costo por lead. Ahí ya están agregadas todas las columnas. Después solamente es tema visual de cómo se van a ver todos los números. Pero ahí fíjate que ya tenemos nuestra tabla con marzo, abril y mayo del 2024 con las columnas de inversión. Ahí fíjate que aparece el signo de pesos porque cambiamos el formato dentro de la fuente de datos. Están las impresiones, el alcance, los clics, los leads, solamente como número, ¿cierto? Y después está el costo por lead también ya con signo de peso.
Ahora, en este video no te voy a explicar el detalle sobre cómo armar en total el reporte de Looker Studio con los formatos, con las barras, los colores y todo eso, porque eso ya lo expliqué en otro video que te lo voy a dejar abajo en la descripción y también arriba en las tarjetas. Pero lo que voy a hacer ahora es mostrarte un reporte de un cliente para que veas cuál es el potencial de cómo se puede visualizar un reporte hecho con Looker Studio, pero a partir de una base de datos en Google Sheets. Así que ahora te lo muestro. Bueno, este es un reporte que tiene por objetivo ser simple para que nuestro cliente lo pueda ver de forma clara y de forma rápida. Si te fijas acá a la izquierda consta de 3 secciones que son los resultados generales, que al final es la suma de Meta Ads y Google Ads, pero también están por separado los resultados de Meta Ads y también acá los de Google. Fíjate que acá yo lo puedo extender y están todas las hojas de todos los años, y lo mismo con los resultados generales que está desde el 2020 hasta el 2024. En este caso estoy mostrándote la hoja de Meta Ads del 2024 para que veas que el reporte parte con una tabla. La tabla de mes-año, ¿cierto? Desde enero hasta mayo en este caso. Después la inversión, las impresiones, los clics, los leads y el costo por lead, que era justo como la tabla que yo había dejado antes, ¿cierto? Pero después de eso hay un desglose de todas estas métricas, ¿vale? Por ejemplo, está la inversión y acá, como puedes ver, están todas estas campañas: implante, ondas de choque, limpieza dental, etcétera, y están por colores. Entonces acá está el desglose de la inversión en enero, en febrero, en marzo y así. Y lo mismo con todas las otras métricas. Por ejemplo, acá están las impresiones, acá están los clics, acá están los leads y acá la última es una visualización un poco distinta porque es el costo por lead. Entonces queremos ver una comparativa, ¿cierto?, entre el costo por lead de todas las campañas, que son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto?, en cada mes. Entonces fíjate acá que, por ejemplo, en febrero, esta que es la de implantes tuvo el costo por lead más alto, y así podemos ir analizando mes a mes qué es lo que está pasando. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video de hoy porque creo que ya quedó bastante claro cómo debes crear tu base de datos, cuáles son los cuidados que tienes que tener, por ejemplo, los formatos, las columnas que yo recomiendo, el tema del ordenamiento, que es un tipo o una columna que tú puedes agregar si es que tú crees, obviamente, que te es útil, etcétera. Y también, obviamente, cómo conectar esa base de datos directamente en Looker Studio para luego ir a la fuente que está conectada y hacer estos campos calculados, cambiarle los formatos y finalmente poder construir tu reporte. Así que espero que te haya sido realmente muy útil. Si te gustó este video y te gusta el contenido que estoy realizando en general para este canal, porfa, recuerda dejarme un like y suscribirte porque voy a estar realizando contenido como este cada semana que estoy seguro que te va a interesar. Así que bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.